A lo largo de los años, siempre nos hemos estado formulando preguntas acerca de nuestro futuro como raza humana. Es un hecho que la tecnología está presente en la mayor parte de nuestra vida las 24 horas del día, y un género que nos ha dado la pauta para comprender lo que podría ser un futuro no muy lejano es el cyberpunk. Lo que nos lleva a la pregunta de ¿qué es el cyberpunk? ¿Es solo un género más? ¿O es un género profético que nos está diciendo a la cara nuestro propio futuro como raza humana? En este video trataré de responder tus dudas acerca de este género y ponerte en perspectiva acerca de lo que este género nos ofrece, además de reflexionar en las preguntas éticas, filosóficas y morales en las que el mismo género nos pone, y así juzgar la literatura y productos del mismo. Sin nada más que decir, comencemos. Para empezar, tenemos que remontarnos a orígenes del término punk. La palabra como tal es un adjetivo despectivo que significa literalmente escoria o basura, inmortalizada por Clint Eastwood en Dirty Harry. Pero fue hasta mediados de los años 70 que, por las condiciones sociales de represión, incertidumbre y opresión social, el punk surge como un género caracterizado por la protesta, la contracultura y la anarquía. Conceptos que no me tardaré explicando aquí y lo resumiré como aquellos pensamientos que van en contra del status quo de una democracia capitalista. Muchos han considerado esto también como un estilo de vida, caracterizado por vivir contra el sistema, no ser comercial, resaltando la frase DIY, do it yourself, hazlo tú mismo, teniendo así una ideología inspirada en pensamientos de Marx, con mucha influencia de drogas recreativas. Yéndonos más concretamente al cyberpunk, este es un género nacido en los años 80 en la literatura, más específicamente en la novela de William Gibson, Neuromante. Pero este tiene aún más historia detrás. Desde inicios de la revolución industrial, se empezó a tener la visión de un mundo en el cual la máquina eventualmente reemplazará en trabajos al ser humano, o a lo que llamamos un optimismo hacia la tecnología. Marx se refiere a esto con la frase, la tecnología como método de emancipación de la humanidad de su propia barbarie. En la literatura más antigua fue Oscar Wilde, quien planteó la idea de un futuro en donde los autómatas eventualmente podrían reemplazar a los humanos en trabajos manuales, para así dedicarse a trabajos más elevados en una sociedad en donde todo sea automatizado y no hubiera clases sociales. Pero después de todos estos cambios, surgen dos de las mayores crisis mundiales que el mundo pudo haber tenido: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, lo que al final deja el optimismo por la tecnología por los suelos. Ahora el humano conociendo de lo que es capaz. Por lo que en los años 60 inician autores como George Orwell, que en su novela 1984 plasma una ideología anticomunista. Huxley, que en Un Mundo Feliz hace lo mismo pero con una ideología antifascista. Asimov con sus novelas de la Fundación, y Philip K. Dick con su muy reconocido ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, novela en la cual se basa Blade Runner. Obras en donde se empiezan a imaginar un futuro distópico, y de esta forma se plasman novelas en donde la temática principal son ciudades donde la tecnología es usada en su mayoría por los gobiernos para el espionaje y la opresión de las personas. Mundos en donde el hecho de pensar es completamente prohibido y alarmante para los gobiernos, entre otras muchas temáticas. Aunque algunos autores optimistas del género quisieron hacer creer que las máquinas y nosotros viviríamos en sana convivencia, una sociedad bella sin precedentes, pero estas ilusiones se fueron diluyendo con el tiempo. Es aquí que entra William Gibson con Neuromante y Ridley Scott con Blade Runner, explorando así los conceptos que después se conocerían como cyberpunk, sociedades distópicas en donde la tecnología abundara, los humanos y las máquinas seamos totalmente codependientes, y un montón de preguntas filosóficas de las cuales hablaré más adelante. Ahora que ya sabemos los antecedentes, nos vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es el cyberpunk?
Pues etimológicamente hablando es una palabra compuesta por cyber, que significa manejar el timón, y punk, que hace referencia al movimiento contracultural de los años 70. Este género tiene como tal darnos a conocer cómo las máquinas pueden ser nuestra salvación y nuestra más grande condena. Nos advierte de lo que puede pasar en un futuro. Prácticamente es un género que usa situaciones ficticias para promover una ideología de prevención contra el avance tecnológico desmesurado. Teniendo claro todo esto, pasaré al siguiente punto. Si recuerdan, en mi video anterior acerca de Blade Runner, explico el dilema filosófico y moral de que un androide sea considerado un humano. En ese caso, un replicante que daba un discurso que al final nos cuestiona nuestra propia humanidad. Ahora, ¿qué nos hace humanos? Ese es el dilema filosófico en el que nos plantea este género, pero va más allá de denominar a simples androides como humanos, sino que, por ejemplo, en muchas obras de este género se nos plantea que en este tipo de mundos las prótesis robóticas son algo normal y común de ver, e incluso se hacen con propósitos estéticos, de mejoría e incluso para cometer crímenes, no solo por si acaso perdí una extremidad. He aquí la pregunta: ¿cuánto de nuestro organismo hay que cambiar para que dejemos de llamarnos humanos? Si tengo una prótesis robótica, ¿eso me hace menos humano comparado a alguien que no las tiene? El riesgo tecnológico es algo muy común que nos plantea el mismo género. Por ejemplo, en el juego de mesa de Cyberpunk 2020 tenemos un mundo en donde las prótesis robóticas no son nada raro de ver, pero estas mismas tienen un precio. Si excedes tus aumentos cibernéticos en tu cuerpo, las mismas causan una enfermedad mental llamada ciberpsicosis, en donde el individuo denominado ciberpsicópata empieza a ver a los humanos como inferiores, y por lo mismo empieza a matarlos, lo que nos lleva a varias preguntas morales y éticas que la misma obra tendrá que responder. Otro ejemplo de preguntas filosóficas cyberpunk irradia en un caso muy específico. Si por algún desafortunado accidente pierdo la vida y mi conciencia es transferida a una máquina, ¿sigo siendo un humano? ¿Qué me diferencia con el dispositivo con el que ves este video? ¿Y si yo en verdad estoy muerto y esto es solo una programación de unos y ceros, cuando en realidad mi verdadera alma está en un plano espiritual? ¿Qué es la conciencia y qué es lo que hace que nosotros pensemos como tal? También tengo que agregar que estas preguntas científicamente tienen una respuesta, pero recordemos que estamos analizando esto desde un punto de vista metafísico, por lo que debemos verlo desde el punto de vista de la antropología filosófica, pues tenemos que analizar qué es lo que nos hace humanos, que bien podría simplificarse a qué es un humano, y la misma pregunta varía demasiado, y depende del autor, además que de la época. Por ejemplo, Platón definía al humano como un bípedo implume. Para Aristóteles, el humano es un animal político, un animal que habla. Los estoicos y luego los escolásticos piensan que el humano es un animal razonable. Para Rabelais, el hombre es un ser que ríe. Para Descartes, un ser que piensa. Para Kant, un ser que juzga. Para Marx, un ser que trabaja. Y para Bergson, un ser que crea. Simplemente no hay una respuesta clara de lo que podríamos considerar un humano. El ser humano abarca tantos conceptos, y aunque en este video podría decir las respuestas a esas preguntas y asimismo haciendo mis propias conclusiones, como la definición que mencioné en mi video de Blade Runner, que es la razón lo que finalmente nos diferencia de los demás seres en nuestra naturaleza, y por ende lo que nos hace humanos. Y partiendo de este punto de vista, podríamos responder las dudas anteriores. Pero eso no es el cyberpunk. Cada autor le da su interpretación al género, y si todas estas dudas tuvieran respuestas, el ser humano dejaría de ser interesante, y ya no sería objeto de estudio de ningún área filosófica. El mismo Sócrates decía esto al admitir que él mismo no sabe nada. Básicamente está diciendo que el ser humano es objeto de estudio del mismo, y aquí aludo al mismo Sócrates cuando dice conócete a ti mismo, pues nos dice que para estudiar al ser humano como raza, primero debemos conocernos como personas.
Es por eso que cada autor puede crear su mundo y delimitar sus reglas en diversas novelas. La connotación filosófica se la da él mismo, de acuerdo a sus propios estudios e interpretaciones. Vaya que la interpretación de Lucho no va a ser la misma que la de Pedrito, y viceversa. Es por eso que tenemos que delimitarnos a profundizar sobre los universos que analizamos y en base a los mismos poder dar una respuesta de las preguntas anteriormente mencionadas, puesto que en el universo de Blade Runner no va a tener las mismas ideas filosóficas que Ghost in the Shell. Así pues, yo pienso que si bien estas preguntas tienen sentido hacérselas, la respuesta puede variar dependiendo de a quién le preguntes. El sentido de la obra va a variar. No es lo mismo el existencialismo de Sartre y el de Camus, aunque ambos tengan obras existencialistas. Es por eso que mi conclusión en este punto es que es algo muy subjetivo, no podría responder estas preguntas, puesto que los paradigmas establecidos por diversos autores no siempre son los mismos que se dan en las sociedades ficticias cyberpunk. Sin embargo, las preguntas anteriormente mencionadas acerca de la humanidad y la moral son las detonantes de muchas historias cyberpunk. Habiendo dicho esto, paso al siguiente punto. Ahora bien, la pregunta que planteé desde el principio del video: ¿es el cyberpunk algo profético? La respuesta puede variar. Sinceramente tendríamos que analizar los paradigmas de las sociedades propuestas por los autores y cineastas del género. Aunque desde mi punto de vista, la visión más realista de un universo cyberpunk nos la da el propio Cyberpunk 2020, aunque el 2077 no está lejos de ser un poco más realista. Tenemos que tener bien en claro que esto solo es especulación basada en obras ficticias, creadas por personas con una visión diversa del mundo. Pero hablemos de Cyberpunk 2020. Este nos sitúa en Night City, una ciudad cyberpunk. ¿Cómo sabemos eso? Las ciudades y mundos que nos plantea el cyberpunk son principalmente enormes metrópolis llenas de edificios, carteles neón y propaganda consumista, e inspirada totalmente en las ciudades niponas de los años 80. Nosotros somos el protagonista de una historia que puede variar dependiendo del director del juego de rol. Uno de mis argumentos para decir que Cyberpunk 2020 dentro de lo que cabe es un poco realista es que a pesar de que en obras de ficción nos pinten un futuro en donde habrá armas láser y cosas por el estilo, siento que esto no puede llegar a pasar si tenemos en cuenta la historia del ser humano. Entonces, en este juego se nos plantea el que se sigan usando balas de fuego como principal método de defensa. Un agregado interesante son las armas inteligentes, que escanean las formas de vida y disparan automáticamente al enemigo, siendo opcional el apuntado y teniendo la opción de no matar a nadie. Como estos hay muchos ejemplos. Primero tendríamos que analizar los escenarios cyberpunk, que en verdad son utopías tecnológicas caracterizadas por un amplio consumismo y capitalismo extremo, siendo las corporaciones los verdaderos villanos del mundo y lo que hace que el mismo se esté yendo a la basura, inundando el mundo con anuncios y propagandas. Se caracterizan por una amplia contaminación ambiental, un crecimiento poblacional desmedido, mundos donde la palabra privacidad vale lo mismo que una piedra recogida del piso, los gobiernos sin poder absoluto, siendo dominados por las mismas corporaciones, gente tan rica y poderosa que incluso puede escapar de la muerte, ya sea dándose más años de vida o transmitiendo su conciencia a otra persona e inclusive a una máquina, y una inseguridad absolutamente creciente, con mundos criminales llenos de oportunidades y trabajos, siendo las principales opciones de supervivencia para enfrentar a las grandes metrópolis, con prácticas como el asesinato, el robo, el secuestro y el tráfico de drogas, así como también los avances tecnológicos del mismo mundo criminal y cómo la tecnología puede llegar a ser nuestra peor enemiga si la vemos por el mal camino, o por el contrario podemos ser un policía de la ley corrupta que está a merced de las megacorporaciones, siempre ambientados en ciudades con enormes carteles de neón o simplemente hologramas. Colores fríos de azules y rosas dominan las noches de la ciudad, y mientras paseas con tu vehículo por la misma escuchando música synthwave, se reflexiona acerca de la vida y dilemas éticos que acechan al personaje a lo largo de la obra. Algo que tiene muy presente Cyberpunk 2077 y es uno de los aspectos que más me han gustado del juego. Ya subiré mi reseña del mismo.
Los protagonistas de este tipo de género son rebeldes, ya sea que se dediquen al cumplimiento de la ley o al hackeo de sistemas computacionales o redes neuronales, o simplemente sean mercenarios de gatillo fácil que harán lo que sea por dinero. Al protagonista le pasa un suceso que cambia su perspectiva de la vida, ya sea que su conciencia sea transferida a una máquina, que conozca a alguien que tenga el poder para cambiar el mundo y sus parámetros como los conocemos, o necesite salvar su pellejo de una muerte segura, entre muchos otros escenarios. Entonces, ¿es el cyberpunk algo profético? ¿O por el contrario, de cierta forma los mundos de la literatura y videojuegos cyberpunk ya predijeron parte de nuestro presente y es lo que estamos viviendo en nuestro día a día? Creo firmemente que este género puede tener algo de profético. No hay que olvidar que al final del día todo esto es especulación, no se puede saber a ciencia cierta qué pasará en el futuro, y si nuestra sociedad estará en decadencia o seguirá como ahora. Pero este género sirve para abrirnos los ojos y darnos cuenta que probablemente un futuro en donde la tecnología domine nuestras vidas no es tan bueno como nos lo plantean algunas películas y series. Y si le aplicamos un poco de realismo, algunos de los problemas sociales planteados por el cyberpunk ya se viven hoy en día. Tampoco es de olvidar que este es un género que nace totalmente de una idea socialista, por lo que mucho de lo que se comente en el género será una crítica al capitalismo masivo, como lo podemos ver en muchas obras que no necesariamente tienen que ser proféticas, dándonos así una reflexión acerca de lo único que este género trata de darnos a entender, que es el riesgo de la tecnología en la sociedad humana, sus dilemas filosóficos, éticos y morales. Claro que aplica tintes fantásticos y ficticios para llevar una historia, además de que nos advierte del gran cambio y un avance desmedido de la tecnología en el mundo. Aunque puede que ahora no lo comprendamos y veamos esto como delirios de locos con mucha imaginación, sí nos hace preguntarnos sobre el futuro y lo que nos espera como sociedad humana. Puede que nos sorprenda cuán profética la literatura puede ser. Pero bueno, esas son mis conclusiones. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, apóyame dejando un me gusta. Para más contenido sigue el canal que seguiré subiendo análisis, críticas, opiniones y otras cosas de diversos temas. Muchas gracias por ver, sin nada más que decir, mi nombre es Lucho, nos vemos luego.